¿Cuál es la prensa que le gusta al presidente de la República? La que no hace periodismo, la que en vez de hacer periodismo lo que hace es replicar la propaganda de su gobierno, que se encuentra a años luz entre lo que dice, que es la propaganda, y la realidad lacerante que vivimos millones de mexicanos día con día, que somos quienes experimentamos el desastre de las políticas públicas en salud, en educación, en empleo, en seguridad, y ahora desde luego también atestiguando pues todos los lazos que tiene el presidente de la República y la aquiescencia que tiene el mismo con los grupos del crimen organizado. Esa prensa es la que, como digo, no hace periodismo y sin embargo trata de mostrarnos un crisol distinto y distante de la realidad lacerante. ¿Pero qué otra prensa le gusta al presidente? Esa misma que además tiene la vertiente de la censura. Ustedes lo han notado sobre todo en los medios de comunicación tradicionales, radiofónicos e impresos, en donde cada momento distintos opinadores van perdiendo sus espacios e incluso en efecto habiendo uno que otro equilibrio, porque hay que decirlo, como el que existe en Radio Fórmula. También en Radio Fórmula se ha dado la censura, como ocurrió con Gibran Ramírez y con, eso es en particular para mí una lástima, Rosario Robles Berlanga. Y Milenio se lleva por supuesto todas las palmas. Ese tipo de prensa que es entonces no hace periodismo sino propagandista, que censura y que además se presta a la serie de ataques que el gobierno de la República profiere en contra de Xóchitl Gálvez, como consta en distintos otros medios de comunicación. Ustedes los conocen. Igualmente ayer, por ejemplo, con la andanada mediática y política de una operación de porros en Estados Unidos por parte de Andrés Manuel López Obrador y su criatura, que es la que él quiere sentar a fuerza en la silla presidencial, Claudia Sheinbaum, llevaron a cabo en Nueva York para después, así como capas de cebolla, mandar esos porros, hacer videos, difundirlo en las redes, contratar por supuesto, y para eso los tienen, a sus farsantes de la 4T, y luego replicarlos en los medios de comunicación electrónicos, como hizo Multimedios, en sus espacios radiofónicos y también, claro, en sus espacios digitales y en el periódico mismo impreso. Esa prensa que le gusta a Andrés Manuel López Obrador es también la que ataca a sus adversarios políticos, como hizo sin embargo también con la susodicha actitud que tuvieron estos porros de Morena allá en Nueva York, que no es otra cosa más que reflejar el enorme miedo que está teniendo el propio movimiento autoproclamado como la 4T respecto del crecimiento de Xóchitl Gálvez. Porque si en efecto, como dicen las encuestas, casi 3,900 puntos, si ustedes quieren, por encima de 10 de la candidata de la coalición opositora, ¿por qué hacen ese tipo de estratagemas, este tipo de montajes? Precisamente por ello, y con eso están dando un mensaje al gobierno de Estados Unidos, dicho sea de paso, como es el hecho de no querer aceptar procesos electorales creíbles y de querer difuminar al adversario en actitudes que no son en modo alguno demócratas. Pero regresemos, porque sin embargo, y estos farsantes de la 4T como Álvaro Delgado son los que hacen ese tipo de operaciones. ¿Qué medios le gustan al presidente? Los medios a los que Jesús Ramírez Cuevas paga en cash para que desde distintos espacios de YouTube se generen supuestas realidades generadoras de lo que supuestamente implicaría, así como se oye, el atropello verbal no es mío, sino la cautela con la que hay que cifrar la propia realidad que inventa el presidente de la República, y en donde, claro, encumbran a personas que no conocen absolutamente nada de los patrones periodísticos, como Serrano, como Lord Molécula, y encima de todo el presidente de la República considera que esos son periodistas independientes. Claro, cuando se trata de un periodista que cuestiona al poder, y lo hizo antes del 2018, Andrés Manuel López Obrador los considera así, probos,
honrados, honorables, héroes o heroínas, como ocurrió con Anabel Hernández, a quien le dispensó todos los adjetivos favorables posibles cuando llevó a cabo sus investigaciones respecto de probables pactos de exfuncionarios, entonces funcionarios de el sexenio de Felipe Calderón y también de el propio Enrique Peña Nieto, y ahí sí la aplaudió. Y cuando habla de los probables nexos que en ese mismo sentido tiene Andrés Manuel López Obrador, ahí sí la vilipendia. Eso es el tipo de periodismo que le gusta al presidente de la República. Y ustedes conocen cuáles son los medios de comunicación que lo están haciendo, así tal cual, que le están dando el juego. El Heraldo de México, por ejemplo, en una situación deleznable. Yo mismo en algún momento, ustedes acordarán, fui preso de la censura por criticar a Claudia Sheinbaum ahí en un programa de televisión conducido por Luis Cárdenas. Pero los grandes negocios, no solo de publicidad, ¿no?, sino también otro tipo de negocios como la compra de autos, ¿no?, la CFE y la gran compra multimillonaria que le hace a los dueños del Heraldo de México, todo eso. Todo ese tinglado de negocios, el que tiene que ver con el gasto de publicidad, como he dicho. Por ejemplo, los 1.200 millones de pesos que una y otra vez hay que estar diciendo, y conforme vaya creciendo la cantidad también, precisándola, que recibe La Jornada, cuya directora es comadre del presidente de la República y madrina de uno de sus hijos, el bodoque José Ramón López Beltrán. ¿Qué medios le gustan al presidente de la República? Todos los medios radiofónicos, todos, el que ustedes me pongan, con las excepciones que ustedes conocen, que no hablen justamente de estos probables nexos o ilícitos, o que no hablen de la corrupción enorme que hay dentro de la familia presidencial y en particular con sus 3 hijos. Por eso hay todo un polo conformado por esta suerte de maquinaria de propaganda frente a medios de comunicación que están haciendo su trabajo, periodismo, y que están inquiriendo y cuestionando al poder, y no solo, dicho sea de paso, también a quienes lo pretenden. Son los casos de Reforma, hay casos también, y qué bueno, como El Universal, como Animal Político, como Proceso, desde luego como la revista Etcétera, pero sobre todo las plataformas digitales, las que le están dando relieve a ello. Me refiero no, desde luego, a estos medios que he comentado que tienen sus plataformas digitales, sino a las propias redes sociales que funcionan como una plataforma de lanzamiento para la difuminación de este tipo de informaciones que dan los medios aludidos, destacadamente latinos, para cuestionar al presidente de la República. Y ahí se encuentra el contrapeso de lo que no le gusta al presidente, que son estos medios que he señalado, junto con, desde luego, los analistas que no tienen cabida o tienen muy poca cabida en los medios de comunicación radiofónicos. Ese es el asunto. Ese es el tipo de prensa que quiere el presidente de la República. Esa es la vertiente importante con la que vale la pena que nosotros señalemos una y otra vez cuál es el operativo de Estado que Andrés Manuel López Obrador está llevando a cabo para sentar a su criatura en la silla presidencial. Porque, en efecto, lo que están tratando de hacer es generar una realidad virtual en donde prácticamente se crea que va a ganar ya Claudia Sheinbaum, y no es así. Y eso también tiene mucho que ver con los contrapesos que dan los medios de comunicación, que damos los medios de comunicación, y ustedes, los usuarios, que también al estar difuminando toda la información puntual que exhibe este gobierno autoritario e inepto, están generando, por supuesto, una atmósfera que le disgusta a los tiranos, porque estos son impermeables frente a la realidad, frente al sufrimiento, frente a todo ello, porque han rebasado ya en sus propias expectativas, en su miseria humana, en su egolatría, cualquier sentimiento de adeveras, de reconocimiento de las necesidades del pueblo, aunque utilicen, desde luego, tanto el término como la propia supuesta encarnación de esas necesidades. Estamos viendo cómo se va diluyendo el populismo y toda la demagogia que con ello ha llevado a una tragedia, y que los medios de comunicación han documentado. Se está difuminando esta campaña, esta propaganda que generan estos medios de comunicación, y desde luego se están generando, hay que aplaudir eso, se están generando contrapesos importantes en favor de la democracia.